Además de permitir el cálculo numérico, MATLAB también permite realizar cálculo simbólico. Para ello, debemos tener presente lo siguiente. Por ejemplo, si yo deseo crear la función f de x igual a x al cuadrado menos 1, él no me va a entender, precisamente porque él no sabe quién es x. Por supuesto, si yo quiero crear esa función de esa manera, estoy hablando de una creación de manera simbólica, lo que significa que x debería ser una variable simbólica. En este caso, el comando sims nos permite crear las variables simbólicas, mientras que x va a ser el nombre de mi variable de este tipo. Una vez realizado esto, vemos que aparece acá en el workspace mi variable x de tipo simbólico. Por lo tanto, ahora sí puedo realizar la creación de la función f, definida como x al cuadrado menos 1. Una vez tengo creada mi función, quisiera pues realizar bastantes cosas con ellas. Por ejemplo, en particular quisiera evaluar la función en el punto 3. Intentaré realizar lo siguiente: evaluar la función en el punto 3. Sin embargo, él me va a decir que no entiende a qué me refiero, precisamente porque no es la manera correcta en la cual se evalúa una función simbólica. Para evaluarla requerimos el siguiente comando, el comando subs. En él vamos a indicar lo siguiente: vamos a sustituir en la función f la variable x por el número 3. De este modo, él procederá a reemplazar x por el número 3 y a realizar el cálculo. En este caso particular tendríamos 3 al cuadrado menos 1, lo cual como resultado nos debe dar 8. Además de querer evaluar mi función, podría necesitar, por ejemplo, calcular la derivada de la función. Para ello, utilizamos el siguiente comando, el comando diff. De este modo, estoy indicando lo siguiente: voy a derivar la función simbólica f. Dado que mi función es x al cuadrado menos 1, se obtiene que la derivada debe ser 2x. Ahora, supongamos que esta vez no deseo derivarla, quizás desee integrarla. En ese caso, el comando para realizar la integral es int. Y, escrito de esta manera, significa que voy a integrar la función simbólica f. Noten que él efectivamente me muestra como tal la integral. Dado que la función es x al cuadrado menos 1, el resultado de la integral es x al cubo sobre 3 menos x. No obstante, él intenta colocar todo en términos del denominador 3 y adicionalmente toma factor común x, lo cual hace que desde este punto de vista se vea un poco engorroso el resultado. Por lo tanto, necesitamos cálculo de una manera un poco más cómoda. Así que vamos a utilizar el siguiente comando. Vamos a decir que expanda los cálculos. De ese modo, él realiza los cálculos como tal, x por x al cuadrado menos 3 por x, y realiza la simplificación, que en este caso es dividir en 3. De este modo obtenemos el cálculo como nosotros lo hubiéramos escrito, x al cubo sobre 3 menos x. Adicionalmente, puede que necesitemos de pronto calcular una integral definida. En este caso, todo lo que debemos hacer es tomar la antiderivada de nuestra función y evaluarla en el límite superior e inferior para posteriormente restarlos. Ahora bien, este procedimiento puede ser un poco tedioso, así que vamos a realizarlo directamente. Vamos a decirle que por favor integre nuestra función x al cuadrado menos 1, por ejemplo, con límite inferior 2 y límite superior 4. De ese modo obtenemos como resultado 50 tercios, que sería el resultado de la integral definida desde 2 hasta 4. Adicionalmente, puede que requeramos, por alguna razón, la gráfica de nuestra función simbólica. Por supuesto, nosotros sabemos que el comando plot permite graficar. No obstante, el comando plot es útil para graficar cuando conocemos conjuntos de datos y queremos graficar x, por ejemplo, contra y. No obstante, cuando se trata de funciones simbólicas, existe una versión del plot conocida como szplot. Szplot nos permite graficar de la siguiente manera: szplot f. Y obtenemos la gráfica de nuestra función. Cabe destacar que debemos pues aclarar un poco de qué dominio estamos hablando. En este caso, él toma un dominio por defecto. Nosotros quisiéramos, por ejemplo, tener un dominio fijo, por ejemplo, de menos 3 a 3. Para ello, debemos agregar el dominio en paréntesis cuadrados, de la siguiente manera: la función, coma, y posteriormente el dominio. De ese modo, obtenemos nuestra gráfica con el dominio entre menos 3 y 3, tal como se mencionó. Por supuesto, cabe aclarar que el título él lo ubica por defecto.
Supongamos que ahora queremos realizar el mismo procedimiento, sin embargo esta vez tenemos una función un poco diferente. Nuestra función es x al cuadrado más y cuadrado. Ahora necesitamos otra variable simbólica que sería la variable y, así que procedemos a crearla. Simbólica y. Ya tenemos nuestras variables x y y, por lo tanto él nos permitirá realizar la siguiente función: g igual a x al cuadrado más y cuadrado. Ahora quisiera volver a realizar los mismos procedimientos que realicé con una variable. Por ejemplo, sustituir. Es decir, evaluar la función en un punto dado. Por ejemplo, en el punto 3, 2. En ese caso, lo que debemos hacer es lo siguiente. Ubicamos x y y. Y luego indicamos efectivamente qué valor le estamos dando a cada uno. En este caso, x toma el valor 3 y y toma el valor, por ejemplo, 2. De ese modo obtenemos el resultado. Noten que debido a que nuestra función es x al cuadrado más y cuadrado, no podemos realizar o notar una diferencia entre si ponemos 3, 2 o 2, 3. Así que, a manera de ejemplo, voy a cambiar la función por lo pronto para verificar que efectivamente el cálculo que está realizando es x reemplazado por 3 y y reemplazado por 2. Por supuesto, en este caso nos debería dar como resultado 11. Una vez verificado esto, volvemos a nuestra función original, x al cuadrado más y cuadrado. Ahora bien, supongamos que ahora quiero calcular la derivada de esa función. Bueno, pues ahí el problema, tenemos dos variables, por lo tanto tendríamos que tener cuidado respecto a qué variable vamos a derivar. En este caso, podemos decirle de la misma manera lo siguiente: vamos a calcular la derivada de la función g. Ahora debemos aclararle respecto a qué variable. En este caso vamos a derivar respecto a x. También podemos calcular la derivada respecto a y él efectivamente la realizará siempre y cuando aclaremos con respecto a quién estamos derivando. Evidentemente, si la derivada funciona de esta manera, la integral funcionará de manera análoga. En este caso, debemos tener cuidado al indicar la función y respecto a qué variable deseamos integrar. Por ejemplo, quisiéramos integrar respecto a la variable x. En este caso, obtenemos la integral respecto a x de nuestra función x al cuadrado más y cuadrado. Del mismo modo, también podríamos evaluarla, qué sé yo, entre 1 y 2, y obtenemos el resultado al realizar dicha evaluación. Ahora solamente nos queda pues por aclarar cómo podríamos graficar esa superficie. Por supuesto, podríamos pensar también en utilizar el comando splot. No obstante, el comando szplot tiene un inconveniente, y es que él lastimosamente está diseñado para manejar únicamente una variable contra otra, no para manejar tres variables. Por lo tanto, vamos a utilizar dos comandos a modo de ejemplo. El primero es zmesh, con el cual podemos visualizar nuestra curva como tal. Esta es nuestra función y nos genera esta superficie. Vemos que hay bastantes espacios que quedan pues en blanco debido a la cantidad de puntos que él toma por defecto. Ahora veamos cómo sería la representación gráfica mediante el comando zsurf. En este caso él realiza la misma representación, no obstante él realiza un coloreado en los recuadros como tal, generando la apariencia de que no hay vacíos en ninguna parte. Por supuesto, visto de esa manera, tendríamos pues bastantes inconvenientes, porque no se ve muy bien. Ahora, si podemos rotarla, se vería mucho mejor. Para ello, podemos utilizar el comando rotate 3D. Este comando nos permite rotar nuestra curva de tal manera que podemos ubicarla en un ángulo que nos sea favorable. Por ejemplo, si queremos ver de esta manera las superficies o las curvas de nivel, podríamos visualizarlas. O bien, si queremos ver el paraboloide como tal desde un ángulo un poco más cómodo para nosotros. Por último, cabe aclarar lo siguiente: cuando tenemos variables simbólicas como x y y, también podemos realizar operaciones directamente. Por ejemplo, podríamos tomar el producto 3x más 2 con x al cuadrado menos 5, y él pues lo realizará. Nosotros no quisiéramos que quedara de esa manera, quisiéramos que expanda el producto. Por lo tanto, nuevamente podemos utilizar el comando expand para esos menesteres. También podríamos tener el caso en el cual existan cocientes. En ese caso tendríamos, por ejemplo, el cociente entre x al cuadrado menos 1 y x más 1, por ejemplo. Él como tal lo realiza. Ahora, quisiéramos que expandiera pues el cálculo. Para ello utilizamos nuevamente el comando expand. No obstante, vemos que hay un inconveniente.
no realizó lo que nosotros queríamos, él simplemente separó en dos fracciones, en x al cuadrado sobre x más 1 y en menos 1 sobre x más 1. Lo que yo quisiera que hiciera es que simplificara, por lo tanto, el comando expand no me va a servir para ello. El comando expand permite expandir los cálculos. Para simplificar podemos utilizar el siguiente comando, el comando simplify. En nuestro caso, la expresión deseada es la que se encuentra acá, x al cuadrado menos 1 sobre x más 1. Así que expand lo voy a sustituir por simplify y veamos el resultado obtenido. La simplificación del cociente x al cuadrado menos 1, el cual podemos ver como x más 1 por x menos 1, sobre x más 1. Se cancelan los x más 1 y el resultado que obtenemos es claramente el x menos 1 que deseamos.